Siguiente tema, hermanos, el título es El carnero y el macho cabrío. En este tema nos vamos a enfocar principalmente en el capítulo 8 de Daniel. Este capítulo, igual que el capítulo 7 y el capítulo 11, están divididos en dos partes. En la primera parte está la visión, tal cual como la vio Daniel, desde el verso 1 hasta el verso 14. Y en la segunda parte está la interpretación que le da el ángel Gabriel a Daniel sobre la visión que está en los primeros versos. La interpretación está a partir del verso 19. Vamos a estar yendo y viniendo a la visión y a la interpretación para entender la visión y su interpretación al mismo tiempo. Empecemos donde Daniel tuvo la visión, que fue en la ciudad de Susa, que era la capital de Elam. Dice en Daniel capítulo 8, verso 2, vi en visión, y cuando la vi, yo estaba en Susa, que es la capital del reino, en la provincia de Elam. Vi pues en visión, estando junto al río Ulai. Y a partir del siguiente verso empieza la visión. El verso 3 dice, alcé los ojos y miré, y aquí un carnero que estaba delante del río, y tenía 2 cuernos, y aunque los cuernos eran altos, uno era más alto que el otro, y el más alto creció. Después, Daniel vio un carnero con 2 cuernos. El poder del carnero es el poder del imperio, y los 2 cuernos son 2 reinos, que son Media y Persia. Y dice que un cuerno era más grande que el otro. Esto significa que uno de estos 2 reinos era más poderoso, más alto que el otro, igual que la bestia o el animal del capítulo 7, donde este imperio es representado por un oso que se levanta más de un lado que del otro. En el tema anterior lo vimos en Daniel capítulo 7, verso 5. Y aquí en Daniel 8:3 dice que los cuernos que tenía el carnero eran altos. La palabra hebrea para altos ahí es gaboaj, que significa elevado y poderoso. La interpretación de la visión es que el carnero, animal o bestia, que era un imperio, tenía 2 reinos con sus 2 reyes altos, poderosos, pero uno más poderoso que el otro, porque un cuerno era más alto, era más gaboaj. Y este cuerno, el más gaboaj, el más poderoso, creció, expandió su territorio después. Persia, que era el cuerno más poderoso, al querer expandir su territorio, fue a conquistar a los medos, y estos hicieron alianza con Persia. Desde ahí, Persia, el cuerno más poderoso, comenzó a crecer y a expandir su territorio. Después de esto conquistaron a los asirios, después a los babilonios y después a Egipto. Estos últimos 3 reinos son los que son representados en el capítulo anterior por las 3 costillas que el oso tenía en la boca. Oso, que es el mismo imperio representado aquí por el carnero. Y el cuerno más alto, más poderoso, creció en poder y en territorio porque expandió su territorio y dominio hasta Asiria, Babilonia y Egipto. Sabemos que quien conquistó Babilonia fue Ciro, que era un rey persa. El verso 4 de aquí de Daniel 8 dice, vi que el carnero hería con los cuernos al poniente, al norte y al sur, y que ninguna bestia podía parar delante de él, ni había quien escapase de su poder, y hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. Este cuerno o imperio hería con sus reyes, con sus cuernos, al poniente, al norte y al sur. Vamos a la interpretación de esto que está en el verso 20 para ir entendiéndolo al mismo tiempo. Dice el verso 20, en cuanto a el carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El carnero, animal o bestia, era el poder del reinado de los medos y los persas, porque los cuernos de ese animal o bestia son los reyes de Media y Persia. 2 reinos unidos o aliados y 2 cuernos.
y cada reino con su rey, siendo el rey de los persas más poderoso que el otro rey cuerno. Y Babilonia está al poniente de Persia, Asiria está al norte y Egipto al sur. Pero vamos a regresar a la visión. El verso 5 dice: mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Daniel ve en la visión que venía del lado del poniente, de la parte a la que estaba atacando el carnero, como lo leímos en el verso 4. Ahí dice, el carnero iría con los cuernos al poniente. Del poniente que estaba atacando el carnero viene el macho cabrío, que en la interpretación, precisamente en el verso que sigue, que es el verso 21, dice que es Grecia. Dice, el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Aquí tenemos ya en escena al carnero y el macho cabrío como el imperio medo-persa y el imperio griego, que fue quien venció a los medo-persas. Y Grecia está al poniente y al norte de Media y Persia. Así como Daniel lo vio en su visión, el macho cabrío que venía del poniente fue el reinado que venció al reinado de los medo-persas. Y en el verso 21, que ya leímos, dice que el cuerno grande que tenía entre sus ojos era el rey primero. Aquí nos está hablando de Alejandro Magno. Dice Primera de Macabeos en el capítulo 1, en el verso 1, dice, Darío era el rey de los países de Media y de Persia. Fue en este tiempo cuando Alejandro, ahí está, el hijo de Filipo de Macedonia, salió de su país para pelear contra Darío y lo derrotó. Fue así como se convirtió en rey de Grecia. Alejandro Magno es el que vino a pelear contra Darío III, que fue el último rey persa, y lo derrotó en el año 331. Es donde comienza el imperio griego, y esto está en la visión de Daniel, cuando el macho cabrío derrota al carnero. Es todo lo que ya leímos en los versos 5 al 8 de Daniel 8. Y siguiendo en la interpretación, en el verso 22 de Daniel 8 dice, y en cuanto al cuerno que fue quebrado y sucedieron 4 en su lugar, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación, aunque no con la fuerza de él. El cuerno que fue quebrado, que significa que murió, es Alejandro Magno. Y después de que murió ese primer rey de Grecia, dice ahí, en cuanto al cuerno que fue quebrado y le salieron 4 cuernos, significa que 4 reinos se levantarán de esa nación. Aquí le está dando la interpretación de la visión que está en el verso 8, donde dice que se le quebró un cuerno y le salieron 4 cuernos, que son 4 reyes, entre los cuales Alejandro Magno dividió el imperio griego. La interpretación en el verso 22 dice, significa que los 4 cuernos son 4 reinos que se levantarán de esa nación, de Grecia, del imperio griego. Estos 4 reinos son los 4 reinos que levantaron los 4 generales amigos de Alejandro Magno. Y esto lo confirma Primera de Macabeos, capítulo 1, versos 2 y 4. Dice, después de esto, Alejandro peleó contra muchas naciones vecinas, se apoderó de muchas ciudades rodeadas de murallas y mató a varios reyes de esa región, que fue tan poderoso que logró extender su imperio hasta lugares muy lejanos. Obligó a todas las naciones derrotadas a que le pagaran impuestos y pudo hacerlo porque tenía un ejército muy poderoso. Se quedó con grandes riquezas, gobernó a muchas naciones y durante un tiempo no salió más a la guerra. Por todo lo que hizo, Alejandro se sentía muy importante y orgulloso. Después de esto, Alejandro enfermó y sabía que iba a morir, y es cuando reúne a sus 4 generales y amigos y les reparte el imperio. Es lo que está en los versos 5 y 6.
Con esto se cumplió Daniel 8:8, donde el cuerno del macho cabrío fue quebrado, fue muerto, y en su lugar salen sus 4 generales y amigos de Alejandro Magno. Este es el cuerno grande del macho cabrío, Alejandro Magno, que tenía en medio de los ojos el macho cabrío. De este salen sus 4 generales como los 4 cuernos del macho cabrío, y estos son el general Seleuco Nicator, Casandro, Ptolomeo y Lisimaco. En territorio que fue dividido, a Seleuco Nicanor le tocó Mesopotamia y Siria, a Casandro le tocó Macedonia y Grecia, a Ptolomeo le tocó Egipto y Palestina, y a Lisimaco le tocó Tracia y Asia Menor. Y si regresamos a Daniel 8, en el verso 9, en la visión, dice: y de uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. De uno de esos 4 cuernos, o de estos 4 generales amigos de Alejandro Magno, de uno de ellos, de Seleuco, para ser más específicos, salió un cuerno pequeño, que dice ahí que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Por supuesto, ahí se está hablando de Israel. Y hasta aquí tenemos que el total de los cuernos del macho cabrío o el imperio griego son 1, cuerno grande del macho cabrío que tenía en medio de los ojos, que fue Alejandro Magno. Después 4 cuernos, que son los 4 generales amigos de Alejandro Magno. Y por último, después de estos, sale un cuerno pequeño, dándonos un total de 6 cuernos. Y en la visión, en los versos 6 y 7 de Daniel 8, narra cómo derribó el reino de Grecia al reino de los medopersas, que es como derribó el macho cabrío al carnero. Es una lucha de animales o bestias que representan imperios. Es una lucha de 2 imperios. Y el verso 8 que ya leímos de Daniel 8, junto con su interpretación del verso 22, que también ya leímos, es ahí donde se le rompe el gran cuerno que tenía entre los ojos al macho cabrío y le salen 4 cuernos que son 4 reinos. Es quebrado o muere el gran cuerno y en su lugar le salieron otros 4 cuernos hacia los 4 vientos. Y el verso 9, que también ya leímos, dice que de uno de esos 4 cuernos salió un cuerno pequeño, de Seleuco, como ya lo vimos, de ahí salió el cuerno pequeño. Y dice que creció mucho al sur y al oriente, y a Israel, que es la tierra gloriosa, de la que igual habla el capítulo 11 de Daniel en el verso 16. Dice: y el que vendrá contra él hará su voluntad, y no habrá quien se le pueda enfrentar, y estará en la tierra gloriosa, la cual será consumida en su poder. Y aquí también en el verso 41 igual nos habla de la tierra gloriosa, que repito, sabemos es Israel. Dice, este cuerno pequeño entrará a la tierra gloriosa y muchas provincias caerán, mas éstas escaparán de su mano: Edom, Moab y la mayoría de los hijos de Amón. ¿Quién hará todo esto? Por supuesto, el cuerno pequeño. Y la historia nos dice que quien hizo esto fue Antíoco IV Epífanes. Este es el cuerno pequeño del macho cabrío y es el que entra en la tierra gloriosa y hace lo que ya vimos que dicen Daniel 11:16, verso 41, y es el mismo cuerno pequeño que estamos viendo en Daniel 8:9. Toda la profecía de Daniel está conectada, pero los capítulos 8 y 11 están más directamente conectados. La historia dice que Antíoco IV Epífanes fue rey de Siria de la dinastía Seleucida de Seleuco, un estado sucesor del imperio de Alejandro Magno, quien es Hegemeón de Grecia. Hegemeón significa líder de la antigua Grecia, cabeza de un pacto o jefe o conductor. Antíoco Epífanes era griego de la dinastía o imperio Seleucida, que es un imperio helenístico. Como lo acabamos de ver, es un estado sucesor del imperio de Alejandro Magno. Pero no olvidemos que para la dinastía Seleucida
ya está dividido el imperio de Alejandro Magno. Y Siria estaba en el área de Macedonia, que era parte que le tocó a Seleuco I. Era la dinastía seleucida. En el verso 10 de Daniel 8 dice: y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Este cuerno pequeño, que es el reino de Antíoco Epífanes, fue quien se engrandeció aún contra el ejército del cielo, y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. La palabra hebrea aquí para estrellas es kokab, que significa príncipe. Antíoco echó por tierra a los príncipes o principales del pueblo de Dios. Mató a muchos de ellos, los pisoteó y los humilló. En Primera de Macabeos, ahí mismo en donde estamos, en el capítulo 1, en los versos 19 al 24, dice: entonces Antíoco conquistó las principales ciudades de Egipto y se apoderó de las riquezas del país. Después de vencer a Egipto, Antíoco marchó hacia Israel y lo atacó con su poderoso ejército. Esto sucedió en el año 143. Se creía tan importante que entró al templo y se llevó el altar de oro y también el candelabro con todos sus utensilios. También se robó la mesa donde se ponían los panes dedicados a Dios, las copas y todos los demás muebles y utensilios de oro que se usaban para el culto. Se apoderó de las cortinas, de todo el oro que cubría las fachadas del templo. También se robó el oro, la plata y los utensilios más valiosos. Hasta encontró los tesoros que estaban escondidos y se los llevó. Después de matar a mucha gente y de hablar con orgullo de lo que había hecho, regresó a su tierra llevándose lo que se había robado. Ahí está, mató a mucha gente del pueblo, de los principales, que son los príncipes o kokab, que tradujeron como estrellas. Y con todo esto que hizo, Antíoco los echó por tierra y los pisoteó. En el verso 11 de Daniel 8 dice: aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Aquí está quien quita el continuo sacrificio y quien echa por tierra el lugar de su santuario. Vamos a la interpretación para entenderlo al mismo tiempo. Versos 23 y 24 es la interpretación de esto. Dice: y al final del reinado de estos, de los 4 amigos de Alejandro Magno, dice: cuando los transgresores lleguen a el colmo, se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas. Este rey altivo es Antíoco. Dice: y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Al final del reinado de los 4 reyes cuernos amigos de Alejandro Magno, salió este cuerno pequeño, este rey. Y aquí dice que se levantará un rey, no un poder. Aquí este cuerno pequeño no habla del poder papal, porque repito, porque aquí dice que este cuerno pequeño es un rey. Este no es el poder papal. Esto para la profecía adventista, que siguen aferrados, siguen encerrados en que este cuerno pequeño es el poder papal. No, no es así. Y dice aquí: y su poder crecerá, mas no por fuerza propia, causará grandes ruinas y tendrá éxito destruyendo a los fuertes, que como ya lo vimos también le llama a los príncipes o kokab, y al pueblo de Dios o al pueblo de los santos. Este rey altivo, repito, es Antíoco, el cuerno pequeño de los 4 cuernos del macho cabrío. Este no es el cuerno pequeño de la bestia terrible de 10 cuernos. Aquí este cuerno pequeño sale de 4 cuernos, no sale de 10 cuernos. Y sale de aquí de un macho cabrío, no sale de la bestia terrible. De este macho cabrío que habla el verso 21, que ya leímos. Y que el verso 21 dice que es Grecia, no dice que es Roma.
El cuerno pequeño que sale de la bestia terrible, ese sí sale de Roma. No confundamos estos cuernos, repito, principalmente para la profecía adventista. En Primera de Macabeos, ahí mismo donde estamos, en el capítulo 1, en el verso 10, dice: los griegos habían establecido su reinado en Siria desde hacía ya 137 años. Pasado ese tiempo, surgió de entre ellos un rey muy malo, y ahí dice muy claramente quién es ese rey malo, quién es ese cuerno pequeño. Incluso dice su nombre, Antíoco Epífanes. Aquí está claro porque está hasta con el nombre de quién es ese cuerno pequeño. Cuerno pequeño, que es un vástago perverso o un rey muy malo, llamado Antíoco Epífanes, que en Daniel 8:23 lo llaman un rey altivo. Y es este el que destruirá al pueblo de Dios, como lo leímos en el verso 24. Este rey altivo o arrogante debe cumplir con varias cosas para que la profecía se cumpla. Número 1, debe destruir al pueblo de Dios, como dice ahí el verso 24. Número 2, debe echar por tierra el lugar del santuario, como dice el verso 11. Y número 3, por él debe ser quitado el continuo sacrificio del santuario, igual que como lo dice el verso 11. Que repito, dice: por él fue quitado el continuo sacrificio, por el rey altivo que salió del cuerno pequeño, y por él fue echado por tierra el santuario. Ahí mismo en Primera de Macabeos, adelante, en el verso 24, dice: después de matar a muchos del pueblo de Dios, o de causar una masacre y derramar mucha sangre de ellos, que es como destruyó al pueblo de Dios, después de esto y de hacer declaraciones injuriosas o de hablar con orgullo de lo que había hecho, después de todo esto regresó a su tierra llevándose lo que se había robado del templo. Y recordemos que en la visión en Daniel 8:10 dice que el cuerno pequeño echó por tierra, aparte del ejército y de las estrellas, de los Cocab, de los príncipes o principales del pueblo de Dios. Y como lo acabamos de ver en la interpretación de la visión, ahí mismo en Daniel 8:24 dice que este rey destruirá a los fuertes, a los príncipes o Cocab y al pueblo de Dios. Y Primera de Macabeos 1:24 confirma que así fue, que mató a mucha gente del pueblo de Dios. Y en Daniel 8:11, que es el que seguía en el orden de la visión, dice: por él fue quitado el continuo sacrificio. Y en el mismo orden también en Macabeos capítulo 1 versos 44 y 45 dice: para que los israelitas conocieran la decisión del rey, estamos hablando del rey Antíoco, este envió mensajeros a Jerusalén y a las demás ciudades de Judea. En el mensaje el rey ordenaba que abandonaran sus costumbres y se comportaran como los que no creen en Dios. También les prohibió que ofrecieran sacrificios y ofrendas en el templo de Jerusalén. Aquí está quien está quitando el sacrificio continuo que se hacía en el templo, en el santuario, y fue Antíoco. En Éxodo capítulo 29 versos 38 y 39 está el sacrificio que se hacía, dice ahí, cada día continuamente. Este es el sacrificio continuo. Son 2 corderos. Este es el sacrificio continuo que quitó Antíoco. Y siguiendo ahí en Primera de Macabeos, en los versos 46 al 50, este rey prohíbe todo lo que se tratara de cumplir la ley de Dios, y hacía que los israelitas imitaran todo lo que hacía la gente que no creía en Dios, y el que no lo obedeciera era condenado a muerte. Esto precisamente es engrandecerse contra Dios y contra el Dios de los dioses, como está en Daniel 11, 36 y 37. Y como está aquí en lo que ya leímos en Daniel 8, 11 y en el verso 25. En todas estas citas habla de que Antíoco, el cuerno pequeño, se engrandecerá contra Dios.
Y regresando a 1 Macabeos capítulo 1 verso 49, dice que su propósito, el propósito del rey Antíoco, era hacer olvidar o rechazar la ley de Dios. Y es lo mismo que hacen hoy las miles de religiones y los miles de pastores que tienen el mismo propósito de Antíoco, de hacer que las personas olviden y rechacen la ley de Dios. No se dan cuenta, pero en ellos opera el mismo espíritu que operaba en Antíoco. Es el espíritu de la serpiente, del inicuo, que es el sin ley, el que viola la ley y el que no se sujeta a la ley. Daniel 8:12 dice: a causa de la prevaricación le fue entregado a Antíoco el ejército junto con el continuo sacrificio. Aquí primero hay que diferenciar que no es lo mismo prevaricación asoladora que abominación desoladora. La palabra hebrea para prevaricación es peshá, que significa revuelta nacional, moral o religiosa. Se trata de la revuelta nacional religiosa de los israelitas que ya no querían cumplir la ley de Dios. Esta fue la causa por la que se le entregó a Antíoco el ejército junto con el continuo sacrificio y el santuario para ser pisoteados. Y a esta prevaricación, en el verso 13, le llama prevaricación asoladora, que repito, no es lo mismo que la abominación desoladora. La palabra asoladora y desoladora sí es la misma en hebreo, es shamem, que significa aturdir y devastar. Pero lo que hace la diferencia es la palabra prevaricación y abominación. Prevaricación ya vimos que es peshá y significa revuelta. Y abominación está en Daniel 11:31 y la palabra hebrea es sikutz, que significa nauseabundo, sucio, inmundo, idólatra e ídolo. Y una sikutz, un ídolo, un altar al ídolo Zeus, fue lo que hizo Antíoco en el altar sagrado. Eso sí es un ídolo, algo nauseabundo, sucio e inmundo, y es idolatría. Esto sí es la abominación desoladora, pero lo que hicieron los israelitas al no querer seguir cumpliendo la ley de Dios, eso es una peshá, una revuelta nacional religiosa, que también es asoladora. Entonces, la causa de la revuelta o rebeldía que tuvieron los israelitas que renegaron de la ley de Moisés y que arrastraron a muchos a no obedecer a la ley de Moisés, esta fue la causa de que se le entregara a Antíoco el continuo sacrificio, el ejército y el santuario para ser pisoteados. Dice en 1 Macabeos capítulo 1 versos 11 al 15. En ese tiempo, y vea cómo dice, en ese tiempo. En el verso 10 habla de Antíoco, es en el tiempo de Antíoco. Dice, aparecieron también unos israelitas, los cuales querían que el pueblo desobedeciera la ley de Moisés. Estos israelitas traidores animaban a sus compatriotas para que se unieran a las naciones vecinas para convencerlos. Decían que sus problemas comenzaron al separarse de esas naciones. Los israelitas que querían unirse a las naciones vecinas fueron a hablar con el rey para que les permitiera vivir y actuar según las costumbres de esos pueblos que no creían en Dios. El rey les dio permiso de hacerlo. Por eso construyeron en Jerusalén un centro deportivo, un gimnasio, donde además se enseñaba la lengua y la cultura griegas. Los varones israelitas se hicieron operar para que no se les notara que estaban circuncidados. De esa manera, estos hombres rechazaron la alianza que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Vivían y actuaban como los que no creen en Dios y se dedicaban a hacer toda clase de maldades. Esta es la peshá, la revuelta nacional religiosa
que es la causa por la cual se le entregó a Antíoco el ejército, el continuo sacrificio y el santuario para ser pisoteados, como está en el verso 13 de Daniel 8. Y en el verso 12 dice que Antíoco hizo cuanto quiso y prosperó, pero por esta rebeldía de los israelitas que no querían cumplir la ley y que animaban a los demás a no cumplir la ley, y porque renegaron del pacto santo de la circuncisión, Antíoco no prosperó porque así lo quisiera Dios, no prosperó por algo que hiciera Dios, prosperó por esto que estaban haciendo mal los israelitas, por rebelarse contra la ley de Moisés y por renegar del pacto santo de la circuncisión. Y hay que tener en cuenta que esto que acabamos de leer en 1 de Macabeos, versos 11 al 15, Antíoco ahí aún no ataca a Egipto ni a Israel. Esto sucede antes, porque hasta el verso 16 es cuando Antíoco ataca a Egipto y hasta el verso 20 ataca a Israel después de haber atacado a Egipto. La rebeldía o revuelta de los israelitas que ya no querían cumplir la ley de Dios ni el pacto santo, esta rebeldía fue antes de que Antíoco atacara a Israel y robara el templo. Es precisamente por esto que Antíoco sí puede robar el templo, porque Dios ya no lo protegía. El ejército, junto con el santuario y el continuo sacrificio, fueron entregados a este Antíoco por la rebeldía de los israelitas que ya no querían cumplir la ley de Moisés y que habían renegado del pacto santo de la circuncisión. Y con esto volvemos a la actualidad de hoy. Hoy, ¿cuántos no hay que quieren que desobedezcamos la ley de Moisés, la ley que Dios dio por medio de Moisés? Hoy, ¿cuántos no reniegan del pacto santo de la circuncisión, diciendo hasta con enojo: estás loco, eso no es para mí, eso no es para los gentiles, eso solo es para los judíos, dicen. Claro, si usted acepta que solo los judíos son el pueblo de Dios, entonces sí, la ley de Moisés y la circuncisión es solo para ellos. Pero nosotros no aceptamos eso. Nosotros sabemos que todos podemos ser pueblo de Dios si obedecemos la ley que Dios dio por medio de Moisés y si entramos en sus pactos, como el pacto de la circuncisión. Es por eso que sabemos que entrar en este pacto de la circuncisión y cumplir la ley de Moisés no es solo para los judíos. Es para todo el que quiera ser pueblo de Dios. Hoy es lo mismo que desde aquel entonces. Hoy es la misma lucha de los que no quieren cumplir la ley de Moisés ni el pacto santo de la circuncisión contra los que sí queremos cumplir con todo esto y ser pueblo de Dios. Hoy es la misma lucha que se hacía desde este entonces, como lo estamos viendo aquí. Lo que fue es lo mismo que se hará, y lo que ha sido hecho es lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol, como lo dice Eclesiastés capítulo 1, verso 9. Esto de Antíoco sucedió en el pasado y es sombra profética para lo que será, que es lo que fue, y es lo mismo que se hará, y ya se hace hoy. Hoy ya está esta lucha de aquellos que no quieren cumplir la ley de Moisés ni el pacto santo de la circuncisión contra quienes sí queremos cumplir la ley de Moisés y el pacto santo de la circuncisión. Fue lo mismo que se hizo y es lo mismo que se está haciendo hoy. Nada nuevo hay debajo del sol. Todos los que enseñan que la ley de Moisés ya no se cumple y que la circuncisión ya no se hace, repito, todos estos tienen el mismo espíritu de Antíoco, que es el espíritu del inicuo, de la serpiente. Recuerde que la palabra inicuo en griego es atsesmos, anomos y anomía. Y el significado de ser inicuo es violación de la ley, no sujeto a la ley y sin ley. ¿Quiénes son los inicuos? ¿Quiénes son estos? Todos los que violan la ley, que no se sujetan a la ley y que están sin la ley de Dios. Esos son los inicuos. Pero el tema del inicuo sería otro tema. En este tema seguimos en este tiempo
en el tiempo en el que comienza la rebelión de los que sí querían cumplir la ley de Dios, que en este caso fueron los macabeos, contra todos aquellos que ya no querían cumplir la ley de Dios. Por eso todo esto está escrito aquí en el libro de Macabeos, donde comienza la rebelión de ellos que sí querían cumplir la ley contra los que no querían cumplir la ley de Moisés y el pacto santo. Ahí mismo en 1 Macabeos, en el capítulo 2, voy a leer del verso 15 hasta el 48. Dice: cierta vez llegaron al pueblo de Moadim los representantes del rey Antíoco. Ellos traían la orden de obligar al pueblo de Israel a adorar a dioses de otras naciones, para que así abandonaran su religión. Muchos israelitas obedecieron a la orden del rey, pero Matatías y sus hijos no lo hicieron. Entonces los representantes del rey le dijeron a Matatías: tú eres una persona muy importante, toda la gente del pueblo te respeta y tus hijos y familiares te apoyan en todo lo que haces. Tú debes ser el primero en obedecer las órdenes del rey. Es lo que se ha hecho en todas las naciones, en Judea y en Jerusalén. Si tú y tus hijos lo hacen, serán considerados amigos del rey y recibirán oro, plata y muchos otros regalos. Pero Matatías les gritó: aunque todas las naciones que viven bajo este imperio de Antíoco le obedezcan y adoren a esos dioses, yo, mis hijos y todos mis familiares seremos fieles al pacto que Dios hizo con nuestros antepasados. Que Dios nos ayude a seguir obedeciendo su ley. Por eso no obedeceremos al rey, ni dejaremos de adorar a nuestro Dios. Apenas Matatías dejó de hablar, un judío, fíjese bien, dice un judío, se acercó al altar para presentar delante de todos una ofrenda a un dios falso, tal como lo había ordenado el rey. Al ver esto, Matatías se enojó hasta temblar de rabia y lleno de enojo corrió y mató a aquel hombre sobre el mismo altar. También mató al representante del rey que obligaba a la gente a presentar ofrendas a otros dioses y luego destruyó el altar. A Matatías le pasó lo mismo que a Finés, el que mató a Simri, hijo de Salú, porque Dios era lo más importante en su vida. Así debería ser para nosotros, hermanos. Dice: luego Matatías recorrió todo el pueblo gritando: los que quieran ser fieles al pacto de Dios, síganme. No permitamos que se burlen de la ley de nuestro Dios. Y dejando todo lo que tenían, Matatías y sus hijos se fueron a esconder en las montañas. En ese tiempo, la situación se había vuelto más difícil para los israelitas. Por eso, muchos hombres que querían obedecer la ley de Dios tomaron a sus mujeres, hijos y ganados y fueron a esconderse en el desierto. Los representantes del rey vieron lo que estaba pasando. Por eso enviaron a los soldados que estaban de guardia en Jerusalén para que persiguieran a los que habían huido. Cuando los alcanzaron, los rodearon y se prepararon para atacarlos. Esto sucedió un día sábado, pero antes de atacarlos les dijeron: si se rinden y obedecen las órdenes del rey, los dejamos con vida. La ley nos ordena descansar el sábado y no vamos a desobedecer la ley, contestaron ellos. De aquí no nos moveremos ni obedeceremos las órdenes del rey. Entonces los soldados comenzaron a atacarlos, pero los israelitas ni se defendieron ni se escondieron en las cuevas, ni siquiera les arrojaron una sola piedra. Tan solo dijeron: el cielo y la tierra son testigos de que ustedes nos asesinan sin razón. Nosotros moriremos tranquilos. Ese sábado los soldados mataron a hombres, a mujeres y a niños. Eran como 1000 personas. También mataron a los animales que estaban allí. Cuando Matatías y sus hijos recibieron las terribles noticias, lloraron mucho. Y después comentaron: si hacemos lo mismo que hicieron nuestros hermanos y no luchamos por la ley de Dios ni nos defendemos de los enemigos de Dios, nos van a matar a todos. Ese mismo día tomaron esta decisión: si nuestros enemigos nos atacan en sábado, nos defenderemos y pelearemos. No dejaremos que nos maten, como mataron a nuestros hermanos en las cuevas. Entonces se les unió un grupo de israelitas valientes, a quienes se les conocía como los fieles, pues eran obedientes a la ley de Dios. También se unieron a Matatías y a sus hijos
todos los que querían escapar de aquella terrible situación. Así formaron un ejército y empezaron a atacar a sus enemigos y a los israelitas que habían dejado de adorar a Dios. Pero muchos de esos israelitas traidores lograron escapar y se fueron a vivir a otros países. Matatías y sus seguidores recorrieron todo el país, derribaron los altares de los otros dioses y obligaron a circuncidar a todos los niños que no lo estaban. Aquí ya estaban invirtiéndose las cosas, ya se estaban volteando. Verso 47 dice, además, persiguieron a sus orgullosos enemigos y les fue bien en todo lo que hicieron. Fue así como defendieron la ley de Dios ante el poder de los enemigos y sus reyes, y no se rindieron ante el enemigo. Sí, es bastante lectura, pero es bastante interesante todavía lo que sigue. Si ustedes quieren, ustedes pueden seguir leyendo. El verso 21 dice palabras benditas, palabras fuertes, dice que Dios nos ayude a seguir obedeciendo su ley. Eso mismo necesitaremos hacer y pedir nosotros a Dios cuando sea el tiempo final en que se le dé autoridad a la bestia por una hora, porque la bestia nos tratará de obligar a que no cumplamos la ley, así como lo vivieron estos en este tiempo. Ya lo vimos, lo que ha sido hecho es lo mismo que se hará. Y de hecho ya sucedió también en la Inquisición, ya después de Cristo. Aquí en Antíoco estamos hablando antes de Cristo. Y el verso 23 dice que apenas había terminado de hablar Matatías cuando un judío de los israelitas rebeldes, que ya no querían obedecer la ley, se acercó al altar para presentar una ofrenda a un dios falso, así como lo ordenaba el rey Antíoco. En los versos 24 y 25 dice que Matatías mató a ese judío, a uno de su mismo pueblo, lo mató. Era un judío que iba a hacer una ofrenda a un dios falso. Esta es la revuelta de los macabeos contra los judíos que no querían cumplir la ley y contra Antíoco. Desde aquí comenzó, aunque fue hasta después cuando pelearon contra Antíoco, hasta que se les unieron más y pudieron formar un ejército. Pero la rebelión empezó desde los que no querían cumplir la ley contra los que sí querían cumplir la ley. Misma lucha que tenemos hoy en día. Después de todo esto, y hasta cuando Antíoco regresa por segunda vez a invadir Egipto, es cuando Antíoco se enoja contra el pacto santo, que era lo que defendían los macabeos. Y Antíoco, enojado contra el pacto santo, dice en el verso 54 de Primera de Macabeos, capítulo 1, el día 15 del mes de Quisleu, cuando los reyes griegos cumplieron 145 años en el poder, el rey Antíoco construyó un altar en honor al dios Zeus. Mandó construirlo justo encima del altar de las ofrendas quemadas del templo de Jerusalén, y lo mismo hizo en las demás ciudades de Judea. Antíoco mandó poner un altar pagano justo encima del altar de los holocaustos. En algunas versiones dice, instaló la abominación de la desolación. En otras versiones dice, como en esta, que construyó un altar en honor al dios falso Zeus, que era al único dios al que Antíoco honraba, como está en Daniel 11:38, pero ahí es llamado el dios de las fortalezas. Este era el único dios al que Antíoco honraba, al que le hizo un altar dentro del templo, que fue un altar a Zeus. Ese es el dios al que Antíoco honraba como el dios de las fortalezas. El punto es que ahí Antíoco está poniendo la abominación desoladora dentro del santuario. Pero no olvidemos que no es lo mismo abominación desoladora que prevaricación asoladora. No es lo mismo la revuelta de los israelitas que la abominación, el Sikutz, que es un ídolo, algo sucio y nauseabundo que puso Antíoco dentro del santuario. En Daniel 8:12, que ya leímos, habla de la prevaricación asoladora. Y ahí dice que también echó por tierra
la verdad. Y aquí mismo, si regresamos unos versos, en 1 de Macabeos capítulo 1, dice el verso 49, su propósito era hacer que los israelitas rechazaran la ley y los mandamientos de Dios. Y estos son la verdad. Esto es echar por tierra la verdad. En el Salmo 119, en el verso 142, nos dice que la ley, esta ley, estos mandamientos, son la verdad. Aquí, al tratar de hacer que los israelitas rechazaran la ley, esto es lo que estaba haciendo Antíoco, echando por tierra la ley, que es la verdad. Pero no olvidemos que Antíoco vino 2 veces a invadir Egipto, porque todo esto lo hizo hasta su segunda venida a invadir Egipto, cuando ya no lo pudo invadir. En los versos 56 y 57 dice que destruían y echaban al fuego los libros de la ley que encontraban. Y en la ley está la verdad. El Salmo 119, 142 dice: tu ley es la verdad. Y esto era lo que destruían y echaban al fuego, ordenado por Antíoco. Todo esto es echar por tierra la verdad. Y si descubrían que alguien tenía una Biblia o libro de la ley, o si descubrían que alguien estaba cumpliendo la ley de Dios, se le condenaba a muerte, porque así lo había ordenado el rey Antíoco. Ese era el decreto real. En los versos 60 al 61 de 1 de Macabeos 1, a las madres que circuncidaban a sus hijos las mataban, porque ese era el decreto real, y las mataban con sus criaturas colgadas al cuello, y mataban también a sus familiares, y mataban también a los que habían circuncidado a los niños. Hacían una matanza de todo el que cumplía la ley y los que estaban alrededor de ellos, o los que habían participado en algo con quienes cumplían la ley. Y a pesar y a sabiendas de que había un decreto o una ley que decía que si cumplían la ley de Dios los iban a matar, igual lo hacían, como circuncidar a sus hijos. Y sí, pagaban con su muerte el cumplir los mandamientos de Dios. Y muchos hoy no pueden dejar el trabajo que no los deja cumplir el sábado, que es el mandamiento de Dios. Si no queremos dejar el trabajo por cumplir el sábado, ¿qué sería si cumplir el sábado nos costara la vida? Y algunos no se circuncidan porque les va a doler, o solo porque va a interferir con mis tareas o quehaceres unos días, otros por el costo. Pero aquí, por circuncidar a sus hijos, las mataban a las madres y mataban a los hijos y a todo el que participaba en esto. Pero aún así lo hacían. Cumplían la ley de Dios aún sabiendo que los iban a matar. ¿Por qué hacían eso? ¿Por qué estaban tan convencidos de hacerlo aún sabiendo que los iban a matar, cuando algunos hoy nos preguntan: si no hubiera nada más que comer que cerdo, ¿te mueres de hambre? Pues sí, vale más cumplir los mandamientos de Dios que esta vida terrenal y temporal. Por mucho, vale más la vida eterna. Y porque el vivir para nosotros es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué no habría de morir por cumplir los mandamientos de Dios si eso es ganancia, no es pérdida? A nosotros no nos cuesta la vida cumplir con el sábado. A nosotros solo nos cuesta dejar un trabajo, o que un familiar se enoje si no lo atiendo en sábado. Solo nos cuesta eso y no lo podemos hacer. Repito, ¿qué sería si cumplir el sábado nos costara la vida? Hoy, nosotros, si tantito está en riesgo mi vida por cumplir un mandamiento de Dios, mejor dejan de cumplir el mandamiento de Dios. Bueno, no si está en riesgo su vida, si tan solo su familiar se va a enojar con usted, o si se va a poner algo incómodo por cumplir un mandamiento de Dios, o si tan solo no le gusta. Con eso basta para que no quiera cumplir los mandamientos de Dios. Hermanos, o buscamos de verdad la protección del sello de Dios hoy que aún se puede,
o ya no obtendremos la protección de Dios y la vamos a suplicar cuando ya estemos en tribulaciones como las que estamos leyendo aquí? ¿Y qué arrepentida nos daremos cuando veamos a aquellos que sí están siendo protegidos por la señal del sello de Dios, que es el Shabbat, y nosotros no? Porque mientras no lo guardemos como se debe de guardar, y siempre, no tendremos el sello de Dios. Mientras no guardemos Shabbat con nuestra vida, no tenemos el sello de Dios, aunque creamos que sí, solo porque no trabajo en Shabbat. O aunque digamos que Dios todo perdona, o aunque justifiquemos a alguien diciendo que Dios conoce sus necesidades. ¿Qué arrepentidas se van a dar cuando vean que no es así? Que Dios pedía y pide obediencia a una costa de la vida. ¿Qué arrepentidas se van a dar cuando entiendan esto y ya sea tarde? Vale más que despertemos para cumplir los mandamientos de Dios de verdad, a una costa de nuestra vida, porque solo el cumplir los mandamientos así es como cuenta ante Dios. Algunos creen que cumplen la ley solo porque no hacen quehacer ni trabajo en Shabbat, pero el Shabbat es mucho más que eso. El sábado no es reposo, el sábado es cese de quehaceres y ocupaciones seculares, pero para trabajar para Dios. El sábado es el día que más debemos trabajar, si es el único día de la semana que le dedicamos a Dios. Todo el día se debe adorar a Dios, exaltar a Dios, honrar a Dios, orar, leer la Biblia, estudiar. Esto se debe de hacer todo el día del sábado. Nada de que una parte del día lo tomo para irme a dormir un rato. Le va a dedicar a Dios un día donde usted se va a dormir. Entienda que el sábado no es para ir a dormir, no es para descansar. El sábado es cese de sus quehaceres seculares. El sábado no es nuaj. Nuaj sí significa reposo, de quedarse quieto. Pero el sábado no es eso. El sábado solo es cese de sus quehaceres seculares para dedicarse a trabajar para Dios. Pero este sería otro tema. Vamos a regresar a 1 de Macabeos en el capítulo 1, en los versos 62 al 63. Ahí dice que hubo israelitas que resistieron sin comer animales inmundos. Dice que prefirieron morir antes que contaminarse con aquellos animales inmundos y profanar así la alianza santa. Otra vez, preferían morir antes que dejar de cumplir los mandamientos de Dios. Y en muchas ocasiones nosotros dejamos de cumplir los mandamientos de Dios solo por orgullo, o solo porque algo no me gustó, o solo porque me hicieron mala cara, o por un mal comentario. Estos cumplieron la circuncisión y el no comer cerdo a una costa de su vida. Cuando nosotros salimos con que no tires el jamón o no tires las salchichas porque tirar comida es pecado, ¿de dónde sale eso? ¿De dónde sale para empezar que eso sea comida? Que Dios nos dé fuerza para dar la vida por cumplir los mandamientos de Dios, igual que como lo hicieron estos. Que Dios nos dé la fuerza y todo lo necesario para soportar lo que viene y para no fallarle, porque vaya que lo necesitaremos. Vamos a repetir las conexiones del capítulo 8 con el capítulo 11 de Daniel. Daniel 11 del 2 al 4 dice que después de los reyes de Persia, dice luego, hasta el rey Darío III de Persia, se levantó un rey valiente de Grecia, que fue el que dominó con gran poder y que fue Alejandro Magno. Pero cuando éste se levantó, su reino fue quebrado y repartido no a sus descendientes, a otros fuera de sus descendientes. Fue repartido a los 4 amigos y generales de Alejandro Magno. Es lo que dice el verso 4. Y todo esto lo confirma y se conecta con Daniel 8:8 en la visión del carnero y del macho cabrío. Y en los versos 21 y 22, donde está la interpretación de la visión de Daniel 8, igual se conecta e incluso lo confirma 1 de Macabeos capítulo 1 versos 5 al 7.
Y esta división del imperio griego hizo que el reino no tuviera la misma fuerza que tenía cuando reinaba Alejandro Magno, porque cuando reinaba Alejandro Magno no estaba dividido. Cuando se divide en 4 se debilita, ya no tiene la misma fuerza que cuando estaba todo el imperio unido. Es por lo que dice Daniel 11:4 que el imperio ya no fue según su dominio con el que él, Alejandro Magno, dominaba. Y después de Alejandro Magno y de sus 4 generales, se levanta un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, del que habla el verso 23 de Daniel 8. Este es Antíoco IV Epífanes. El verso 25 dice: con sagacidad hará prosperar el engaño en su mano y se engrandecerá en su corazón, y contra el príncipe de los príncipes se levantará. En conexión con Daniel 11:36 dice que se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses. Y este rey hará su voluntad, hablará maravillas y prosperará. Y Daniel 8:25 dice que hará prosperar el engaño y se engrandecerá y se levantará contra el príncipe de los príncipes. Al final del verso 12 dice: hizo cuanto quiso y prosperó. Este rey hizo su voluntad, hizo cuanto quiso y prosperó. Y Daniel capítulo 11 verso 36 dice que prosperará hasta que sea consumada la ira. Aquí están todas las conexiones entre el capítulo 8 y el capítulo 11. Y esta ira es consumada cuando se cumplen las 2300 tardes y mañanas de las que habla Daniel capítulo 8 versos 13 y 14, donde es purificado el santuario por los macabeos, como está en Primera de Macabeos capítulo 4 verso 36, donde dice: después de vencer a sus enemigos, Judas y sus hermanos decidieron ir a purificar el templo para dedicarlo de nuevo a Dios. Ahí mismo en el verso 41 dice: mientras Judas purificaba el templo, sus soldados atacaron al ejército enemigo que estaba protegido tras las murallas de la ciudad. Ahí mismo en el verso 43 dice: a estos sacerdotes les encargó purificar el templo. Debían sacar las piedras que los enemigos habían usado para construir un altar dentro del templo y echarlas fuera de allí. En todo esto y más es muy claro en decir que los macabeos purificaron el templo, y esto pasó a futuro de Daniel y en el tiempo de Antíoco. La visión de Daniel no se pudo haber brincado esta purificación del templo que venía a futuro de Daniel y hablar de otra purificación que venía más de 1800 años después. Eso no sería orden, y Dios es un Dios de orden. Para ser más exactos, en 1844, como lo maneja Elena de White, justificando que no se cumplió el regreso de Cristo en 1844, cuando lo profetizó William Miller. Todo el adventismo lo maneja así, pero ese es el problema de estar atado a una religión. Quieren seguir la Biblia como les dice su religión y los escritos de sus fundadores. Lo mismo hace el judaísmo con sus sabios rabinos judíos. Hermanos adventistas, acéptenlo. La fecha de 1844 se equivocó. Aún y dijeran que ahí pasó otro acontecimiento, el regreso de Cristo no se cumplió. Y eso fue lo que se profetizó para ese año. No se profetizó para ese año que purificaran el templo, ni que Cristo pasara del lugar santo al lugar santísimo. Eso no se profetizó para 1844. Acéptenlo, fue un error. Si no aceptan el error, van a seguir atados a esa fecha. No, en esa fecha no se purificó el templo celestial. Las 2300 tardes y mañanas no hablan de la purificación del templo celestial. El templo celestial no fue pisoteado por Antíoco.
El terrenal sí, como ya lo mostramos con la Biblia. En 2 de Macabeos capítulo 2 versos 16 al 18 dice: nos estamos preparando para celebrar la purificación del templo. En el verso 18 dice: Dios lo había prometido en su Torá, en su ley. Él, Dios, nos ha librado de muchas calamidades y ha purificado el templo, Él, Dios. Y esto pasó exactamente a 2300 tardes y mañanas de cuando Antíoco atacó a Israel en el año 143, como está en 1 de Macabeos capítulo 1 verso 20. Y en 1 de Macabeos capítulo 6 verso 16 dice que Antíoco murió en el año 149. Del año 143 al año 149 son 7 años. Y las 2300 tardes y mañanas son 6 años, 3 meses. En este tiempo futuro de Daniel y tiempo de Antíoco, ahí se cumplieron las 2300 tardes y mañanas. Aquí hay una ira de Dios. No crea que la ira de Dios solo son las copas de la ira. Hay más iras de Dios. Tenemos la ira de los 70 años donde fue destruido el primer templo. Y esa ira ya pasó. Y está en Zacarías capítulo 1 verso 12, donde un ángel le pregunta a Dios: ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá con las cuales has estado airado? Ahí está la ira, dice, por espacio de 70 años. Esta es una ira de Dios que no son las copas de la ira. Del mismo modo, hay una ira de Dios en las 2300 tardes y mañanas. En el tiempo de Antíoco, que es por lo que le fue entregado el santuario a Antíoco para que lo pisotee, porque Dios estaba enojado, Dios estaba airado con su pueblo, porque ellos ya no querían cumplir la ley de Moisés, como ya lo vimos. Y en 2 de Macabeos capítulo 5 versos 17 al 20 dice: era tanto el orgullo de Antíoco que no reconoció que Dios se había enojado. Ahí está la ira de Dios en el tiempo de Antíoco. Dios estaba enojado, Dios estaba airado. Dice ahí: por un corto tiempo con los habitantes de Jerusalén, debido al pecado de la gente de esa ciudad. Si los judíos no hubieran pecado, Dios habría castigado a Antíoco de inmediato, y éste no se habría atrevido a tocar el templo, es decir, le habría pasado lo mismo que a Heliodoro, cuando el rey Seleuco lo envió a robar el tesoro del templo. Pero Dios no eligió a Israel por amor al templo, sino que eligió al templo por amor a Israel. Por eso, el templo sufrió las penas que sufrió el pueblo y también participó de los beneficios que Dios le dio cuando Dios, que es todopoderoso, se enojó. Ahí está otra vez la ira con su pueblo Israel. El templo quedó abandonado, pero cuando el mismo Dios hizo las paces con su pueblo, el templo fue reconstruido y recobró su esplendor. Es muy claro en decir que aquí habla del tiempo de Antíoco, donde Dios estaba enojado, estaba airado con su pueblo. Dice ahí: por un corto tiempo, por 2300 tardes y mañanas, no por 70 años. Por esto el santuario aquí solo fue profanado, no destruido. Y ahí lo explica el por qué. Porque el templo sufría las penas del pueblo. Como le iba al pueblo, le iba al templo. Si Dios se enojaba, si Dios se airaba con el pueblo, también lo padecía el templo, porque Dios eligió el templo por amor a Israel, no fue al revés. Dios no eligió a Israel por amor a el templo. Las 2300 tardes y mañanas son en este imperio griego del que habla este capítulo. Vea el contexto, que no se lo lleven a un contexto que no está aquí. No son en el imperio romano, que es un imperio del que no habla este capítulo. El imperio romano no está en este contexto.
y las 2300 tardes y mañanas son en el tiempo del cuerno pequeño del que habla este capítulo, que es el cuerno pequeño del macho cabrío, que tiene 4 cuernos y que es Antíoco. Aquí no se trata del cuerno pequeño de la bestia terrible de la que no habla este capítulo. Este cuerno pequeño sale de un cuerno del macho cabrío que tiene 4 cuernos y que es Seleuco. Seleuco es uno de los 4 cuernos del macho cabrío. Este cuerno pequeño sale de Seleuco, de la dinastía Seleucida, y es Antíoco. Repito, este no es el poder papal. El poder papal aún no nacía para esta fecha. Este no es el cuerno pequeño de la bestia terrible. El cuerno pequeño de la bestia terrible nace a partir del año 538, pero ese sería otro tema. Para las 2300 tardes y mañanas veremos también otro tema, que es el tema que sigue después de este, pero aquí podemos ver que sí se habla de una ira o enojo de Dios en este tiempo de Antíoco, con lo que ahora debemos escudriñar los versos 15 al 19 de Daniel 8. Ahí alguien le dice al ángel Gabriel que le enseña a Daniel la interpretación de la visión que estuvimos viendo ya. Recuerden que aquí en el verso 19 estamos en la interpretación de la visión. Y ahí dice que el ángel le enseñará lo que ha de venir al fin de la ira. Pero ya vimos de qué ira está hablando este capítulo. De la ira de las 2300 tardes y mañanas. Y dice, porque eso es para el tiempo del fin. Y el verso 17 también lo repite. Entiende, porque la visión es para el tiempo del fin. Escudriñemos aquí. Dice, yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira. Es decir, que hay una ira que tiene fin aquí en este capítulo, donde solo habla de los imperios griego y persa, que son el carnero y el macho cabrío. Aquí debe ser el fin de la ira que hay aquí, y lo es, al final del imperio y las dinastías griegas, con la muerte de Antíoco, que es aquel a quien fue entregado el ejército, el continuo sacrificio y el santuario. Con esto termina la ira que se consuma en 2300 tardes y mañanas. Que no se confunda. Este es el fin de una ira, no es la ira del tiempo del fin. En los versos 17 y 19, que diga que la visión es para el tiempo del fin, en los 2 versos son solo malas traducciones. Y lo podemos comprobar con una Reina Valera más antigua. Vamos a ver la Reina Valera 1602, donde en Daniel 8, en el verso 17 dice: vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y caí sobre mi rostro. Empero él me dijo: entiende, hijo del hombre, porque al tiempo se cumplirá la visión. Ahí ya no dice nada del tiempo del fin. Y el verso 19 dice: y dijo, he aquí yo te enseñaré lo que ha de venir en el fin de la ira, porque al tiempo se cumplirá. En esta versión no dice nada de el tiempo del fin. Se habla del fin de la ira, pero no de el tiempo del fin, ni de que la visión sea para el tiempo del fin. Escudriñe, repito, es el fin de una ira, no es el tiempo del fin. Así que no es la ira final, no son las copas de la ira, porque estamos en los imperios persa y griego, y para el fin se contempla el hierro del imperio romano, no el bronce de Grecia ni la plata de Persia. Esto que le enseñan a Daniel, como está ahí en el verso 19, es lo que ha de venir en el fin de la ira de la que se habla aquí, de la que se habla en estos imperios persa y griego. Y ya vimos qué ira es. Y lo comprueba que todo lo que le enseñan a Daniel a partir de estos versos es lo que se cumplió a futuro de Daniel hasta el fin del imperio griego y sus dinastías.
Ahí es el fin de la ira de las 2300 tardes y mañanas, y ahí es donde muere Antíoco, aquel a quien le fue entregado el continuo sacrificio, el ejército y el santuario para ser pisoteados. En este tema es todo, hermano. Que Dios le bendiga y le guarde.